saludo para todos, Dios les bendiga. Esta es Escuela Dominical en Casa de la Iglesia Alfa y Omega. Bienvenidos. ¿Te recuerdas la lección de la semana pasada? Estuvimos hablando de Rahab. Este personaje le salvó la vida a dos israelitas cuando ellos fueron a la ciudad de Jericó a espiar. Ellos fueron sorprendidos y Rahab los ocultó y luego los ayudó a escapar. No sin antes prometerles que ella y su familia fueran salvadas antes de que ellos tomaran la ciudad de Jericó. Esta semana vamos a estar hablándote acerca de esa toma, la toma de Jericó. Esto se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Vamos a ver cómo la fe y la obediencia juegan un papel muy importante en este pasaje. Lección bíblica. ¡Yay! Los israelitas debían atravesar el río Jordán para poder llegar a las tierras de Canaán. Y este cruce del río Jordán sucedió de una manera milagrosa, tal como ellos atravesaron el Mar Rojo. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del testimonio fueron tocados por las aguas del río, el río abrió su cauce y estos pudieron atravesar al otro lado sin ningún problema. Ellos estaban en este momento acampando en la zona occidental del río, tratando de fijar estrategias para comenzar la conquista de la primera ciudad de Canaán, que era la ciudad de Jericó. Jericó no era una ciudad muy grande, pero sí era una ciudad muy importante. Tenía unas murallas fortificadas de casi aproximadamente 7 metros de altura, desde donde todo su ejército podían estar muy pendiente de la presencia de algún enemigo a su alrededor y verlo desde muy lejos. Ya ellos estaban advertidos de la presencia del pueblo de Israel en zonas cercanas a ellos. Por lo tanto, las puertas de la ciudad estaban cerradas y el ejército estaba preparado para defenderse. Dios le dijo a Josué: yo he entregado la ciudad, su rey y sus soldados en tus manos. Fíjate que la batalla aún no había comenzado, pero Dios ya había declarado un ganador y este ganador era el pueblo de Israel. Ya Dios le había dado la victoria al pueblo de Israel. Pero Dios le da una serie de instrucciones a Josué, las cuales debían ser cumplidas para que esta victoria tuviera lugar. Todo cumplimiento de promesa requiere obediencia. Dios le dice a Josué que ellos debían rodear la ciudad durante 7 días y al séptimo día ellos debían rodear la ciudad 7 veces. Luego de esto ellos gritarían y los muros se derribarían. En este momento ellos debían iniciar el ataque y destruir la ciudad. Josué se reúne con los sacerdotes de Israel y les explica la estrategia a seguir. Les da todas las instrucciones. Tenemos que reconocer que todo esto requería una profunda fe de parte de Josué, de parte de los sacerdotes y de parte de todo el pueblo de Israel, pues no era como tal una estrategia militar y no era una estrategia usual. También requería obediencia, requería paciencia, requería valentía, requería perseverancia. Los israelitas siguen las instrucciones que les son dadas. A la hora de marchar, debía encabezar la marcha el ejército de Israel. Luego debían ir 7 sacerdotes, los cuales debían llevar trompetas hechas con cuernos de carnero. Estas eran las mismas trompetas que se usaban en los oficios religiosos. Luego debía ir el arca del testimonio, la presencia de Dios mismo. Y posteriormente debía ir el resto de los hombres de guerra de Israel. Ellos debían guardar silencio. Además, el número 7 se repite en muchas oportunidades en las instrucciones que el Señor le dio a Josué.
7 eran los sacerdotes que debían estar en la marcha, 7 eran el número de días que debían rodear los muros y el séptimo día debían rodear el muro 7 veces. El 7 simboliza la plenitud o la perfección y es citada por primera vez en el libro de Génesis al hablar de la obra de la creación. Todo este conjunto de elementos, la presencia de los sacerdotes, el arca del pacto, además del silencio reverencial que guardaba el pueblo de Israel, la presencia del número 7 como una obra del Señor, eran característicos de un oficio religioso. Es decir, esto no era un ataque militar, sino que era un ataque ceremonial. Era una ceremonia lo que se estaba llevando a cabo. Al completar la séptima vuelta, Josué les da la instrucción al pueblo de que deben gritar y que una vez que los muros caigan, ellos debían ir contra la ciudad y la ciudad debía ser destruida y debía ser consagrada al Señor. Es decir, la ciudad debía ser quemada. Esta es una manera de reducir lo físico a algo invisible y elevarlo como incienso agradable al Señor. Lo único que no debía ser destruido era el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro que iban a ser destinados a la tesorería de la casa del Señor. Dios quería proteger al pueblo de Israel con todas estas instrucciones, puesto que en Deuteronomio 18:9 Él les dice: cuando entres a la tierra que yo te he dado, cuídate de no aprender a hacer las abominaciones de estas naciones. Es por esto que Él pide la destrucción de esta ciudad para que ellos no aprendan o no adopten las costumbres de los cananeos. Sin embargo, no todas las ciudades de Canaán fueron destruidas. Ellos gritaron y los muros se derribaron. Pero antes de comenzar con la destrucción, ellos fueron a rescatar a Rahab y a su familia. ¿Te recuerdas? Aquella mujer que ocultó a los 2 hombres israelitas cuando fueron a espiar la ciudad de Jericó. Pues ella y su familia fue llevada fuera de la ciudad y permaneció fuera del campamento de Israel durante algún tiempo y luego habitó en medio de ellos. Figura en la genealogía de Jesús por ser la tatarabuela del rey David. En medio de la destrucción hay rescate. Versículo de la semana. ¡Yay! Jericó es un tipo del mundo. Y nosotros, si creemos en Jesucristo, hemos nacido espiritualmente de nuevo y somos hijos de Dios. Por lo tanto, el versículo a memorizar se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, el cual dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Jesús nos dice: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Nosotros podremos tener muchos problemas, muchos muros de Jericó que derribar. Pero si estamos unidos a Cristo, nosotros podremos vencer estos problemas. La palabra de Dios también nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que te invito a caminar por fe y no por vista. Nos vemos en una próxima oportunidad.